Donald Trump, a horas de la noche del último viernes, pronunció un discurso que dejó perplejos a más de uno. Estados Unidos, con apoyo de Francia y del Reino Unido, estaba a punto de bombardear Siria como respuesta al presunto ataque químico que se registró en la región siria de Duma. En Damasco muchos lograron grabar cómo el cielo se incendió y las alarmas locales sonaron sin que ningún habitante de la ciudad del Medio Oriente supiera exactamente cuáles eran los blancos que se estaban atacando. Presuntamente, Estados Unidos estaría atacando las fábricas donde se elaboran las armas químicas. Según CNN, los blancos del ejército norteamericano son un centro de investigación científico en Damasco, una instalación de almacenamiento de armas químicas en Homs y un centro de mando y otra instalación de almacenamiento de armas químicas en Homs. Estos sucesos son consecuencias de hechos que han acontecido desde hace 7 años en aquel país de Medio Oriente. Un dato antes de empezar. De acuerdo con cifras oficiales, la guerra en Siria va dejando hasta el momento 350.000 muertos y millones de desplazados y refugiados. Comencemos. 1. Revuelta y represión. El 15 de marzo de 2011, en el marco de la primavera árabe, estalló un movimiento de protesta en Siria, gobernada con mano de hierro desde hacía 40 años por la familia Assad Bashar. El hijo, había sucedido en 2000 a su padre, Hafez. En Damasco se celebraron pequeñas manifestaciones, violentamente reprimidas. Pero fue en Deraa, sur, donde el movimiento cobró fuerza. El régimen denunció una rebelión armada de grupos salafistas. En julio, un coronel refugiado en Turquía creó el Ejército Sirio Libre ESL, compuesto por civiles y desertores del ejército. 2. La aviación. Gran baza del régimen. En marzo de 2012, el ejército retomó el control del bastión rebelde de Homs, centro, tras un mes de bombardeos. Llevó también a cabo operaciones sangrientas, especialmente en Hama, centro, tras multitudinarias manifestaciones antirrégimen. En julio, los rebeldes lanzaron la batalla de Damasco. El gobierno logró conservar el control de la capital, pero los rebeldes conquistaron algunas zonas de las afueras. A partir de 2013, los helicópteros y aviones del régimen comenzaron a arrojar barriles de explosivos sobre los sectores rebeldes. 3. Hezbollah e Irán. En abril de 2013, el movimiento islamista chiita libanés Hezbollah reconoció que intervenía en Siria para ayudar a los soldados de Assad, miembro de la minoría alauita, una rama del chiismo. Envió miles de combatientes a luchar por el régimen. Por su parte, el Irán chiita ayudó política, financiera y militarmente al régimen enviando consejeros militares y voluntarios iraníes, pero también afganos y pakistaníes. 4. Línea roja y retroceso estadounidense. El 21 de agosto de 2013, un ataque químico atribuido al régimen contra 2 zonas rebeldes cerca de Damasco dejó más de 1.400 muertos. El gobierno de Bashar al-Assad desmintió haber realizado esos bombardeos. El entonces presidente estadounidense Barack Obama, que había trazado una línea roja ante el uso de ese tipo de armas, renunció en el último momento a realizar ataques de castigo y firmó un acuerdo con Rusia para desmantelar el arsenal químico sirio. 5. Yihadistas. En enero de 2014, el grupo yihadista Estado Islámico conquistó Raqqa, norte, que se convirtió en su principal bastión. En junio, el Estado Islámico proclamó un califato en los territorios conquistados en Irak y en Siria. En septiembre, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos lanzó los primeros bombardeos aéreos contra el Estado Islámico en Siria. En octubre de 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, una alianza kurdo-árabe respaldada por la coalición, se apoderó de Raqqa tras meses de lucha. El Estado Islámico perdió la gran mayoría de los territorios que había llegado a controlar. 6. Putin acude en ayuda de al-Assad. El 30 de septiembre de 2015, Rusia emprendió una campaña de bombardeos aéreos en apoyo a las tropas gubernamentales, en dificultades frente a los rebeldes y los yihadistas. El apoyo decisivo de Rusia ayudó enormemente al régimen y permitió que éste recuperara totalmente Alepo, norte, a finales de diciembre de 2016. En enero de 2017, Rusia patrocinó junto con Irán y Turquía, aliada de los rebeldes, conversaciones en Astana, Kazajistán, sin la implicación de Washington, entre representantes del régimen y grupos rebeldes. 7. Primera operación estadounidense. En abril de 2017, un ataque con gas sarín atribuido al régimen dejó más de 80 civiles muertos en Han Sheikhoun, una localidad controlada por rebeldes y yihadistas en la provincia de Idlib.
En represalia, Trump ordenó bombardear con misiles Tomahawk la base aérea siria de Shayrat, en el centro del país. 8. Ofensiva turca. El 20 de enero de 2018, Turquía lanzó junto a rebeldes sirios una ofensiva contra el enclave de Afrin, noroeste, con el objetivo de expulsar a la milicia kurda Unidades de Protección Popular, YPG, espina dorsal de las FDS. Ankara, que teme la formación de un principio de Estado kurdo en su frontera, considera a estas milicias como la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que lleva a cabo una rebelión en el sureste de Turquía desde hace más de 30 años. 9. Ghouta Oriental. El 18 de febrero, el régimen lanzó una ofensiva aérea, y después terrestre, de una intensidad sin precedentes contra el enclave rebelde de Ghouta Oriental. Sus fuerzas han reconquistado la casi totalidad de las zonas rebeldes, a raíz de intensos bombardeos y también de acuerdos de evacuación de combatientes y civiles auspiciados por Rusia. El 14 de abril, fuerzas de seguridad del régimen sirio entraron en Duma, el último bastión rebelde en Ghouta Oriental, cerca de la capital, Damasco. 10. Presunto ataque químico. El mismo 14 de abril, de madrugada, Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardean objetivos en Siria en represalia por un ataque con gases tóxicos en Duma, que el 7 de abril dejó más de 40 muertos, según los socorristas. Luego de lo mencionado, ¿cómo entender el conflicto de Siria? Aquí algunos datos. 1. Siria es un país estratégico para el mundo, todo lo que vaya para Asia y Europa debe pasar por Siria, el que tenga posesión de Siria decide qué le llega y qué no le llega a otros países. 2. En Siria los musulmanes, cristianos, chiitas y suníes, ambas ramas musulmanas, kurdos, convivían sin conflictos, era el único país de la región donde podían convivir todas las religiones. 3. Surgen supuestos rebeldes que quieren derrocar al gobierno de Assad. 4. Siria no tenía deudas y gracias a eso pudieron defenderse del ataque de los terroristas que eran supuestos rebeldes. 5. Rusia tenía bases militares en Siria y ofrecen ayuda al gobierno de Siria. 6. Estados Unidos, Israel y la OTAN financian a los rebeldes con armas, vehículos y recursos. 7. Los rebeldes resultaron ser parte de ISIS. 8. Estados Unidos y Rusia entran en conflicto, Rusia obliga a Estados Unidos de no intervenir en el conflicto. 9. Siria con la ayuda de Rusia logran recuperar gran parte del territorio que tenían estos rebeldes que terminaron siendo ISIS. 10. Estados Unidos anuncia que se retirará de Siria. 11. Hay un supuesto ataque químico en una ciudad que ya estaba en posesión de Rusia y Siria. 12. Con el pretexto del uso de armas químicas Estados Unidos, Francia e Inglaterra deciden atacar. Esto es solo un pequeño resumen de varios años de conflictos, y estamos aquí, en el punto en el que Rusia le advirtió a Estados Unidos de que habría represalias ante un ataque. Trataré de explicar por qué Siria es un territorio tan importante para Estados Unidos, China, Rusia y Europa. 1. Todo comienza con el dólar es la moneda más importante en el mundo, porque con el dólar se compra el petróleo que se vende en todo el mundo se compra y se vende con dólares, Estados Unidos puede imprimir dólares de manera infinita por así decirlo, y siempre estarán respaldados por el petróleo del mundo, mientras el petróleo se comercialice en dólares y el dinero estadounidense esté girando por el mundo, la moneda seguirá siendo fuerte, esta es una de las razones por las que el dólar es tan valioso y poderoso. Estados Unidos dominando esta zona, puede detener todo tipo de intento por parte de China y Rusia de rebelarse, es un país estratégico. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la emisión en los Estados Unidos y a diferencia del resto de países, no genera inflación? Imaginemos que en México o cualquier otro país se hiciera dinero sin límite. El resultado obvio sería inflación. Sin embargo, ello no ocurre en los Estados Unidos. Recordemos que el dólar es una moneda internacionalmente aceptada para transacciones comerciales y financieras y sobre todo para la compra y venta del petróleo. Esa es la clave. Cuando Estados Unidos emite, cualquier exceso de dólares que de otro modo generaría inflación, sale del país y es aceptado por ciudadanos y habitantes de otros países. Entonces, como no todos los dólares emitidos se quedan en Estados Unidos, no se genera un problema interno de inflación. Desde luego, uno podría pensar que al haber más dólares en el mundo puede generarse una inflación en dólares a nivel mundial y estaría en lo cierto. Ahora bien, ¿por qué se acepta el dólar fuera de los Estados Unidos, si este tiene problemas de deuda, dificultades fiscales, etc.? No es una economía sana.
Mi sensación es que no hay suplente, es decir, no existe, por el momento, otra moneda que haga a las veces del dólar. El euro pasa por una etapa crítica con la crisis europea, mientras que el yuan chino no es convertible. Entonces se mantiene el uso del dólar a pesar de las dificultades de la economía estadounidense. 2. China se está convirtiendo poco a poco en el país con la potencia económica más grande del mundo y a Estados Unidos esto le preocupa desde hace varios años. 3. China hace poco anunció que dejaría de comprar petróleo en dólares, esto no le pareció a Estados Unidos, pero como China es un país poderoso, Estados Unidos no lo puede invadir como lo haría en Medio Oriente con cualquiera que se rebele. 4. Aquí entra Siria y el petróleo. En esta zona del mundo pero más al sur, está Arabia Saudita, que tiene las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo. Si quieren llevar esos recursos a Europa o Asia, deben darle la vuelta al Mar Rojo o pasar en línea recta por Siria. 5. Siria es el grifo que controla lo que llega a Asia y sobre todo a China. Por otro lado, así reaccionaron los mercados tras el ataque de Estados Unidos a Siria. Tras la acción de Estados Unidos contra Siria, el tipo de cambio en México subió casi 10 centavos y los inversionistas a nivel global se volcaron hacia activos de refugio, señales que reflejan el nerviosismo de los mercados ante la política de Trump. Las acciones desde Tokio hasta Sydney detuvieron las ganancias y el oro registró un salto, luego que los inversionistas se volcaron hacia activos de refugio luego del ataque de misiles de crucero que Estados Unidos lanzó contra Siria. La cotización spot del metal subió $10, tras divulgarse la noticia, para tocar un nivel hasta de $1.263. En tanto, los bonos del Tesoro también registraron una caída abrupta en su rendimiento, ante una mayor demanda, con lo que cotizaban a las 20-40 horas en 2,31%. En México, el tipo de cambio del peso frente al dólar también tuvo una reacción inmediata, pues subió casi 10 centavos tras el ataque, para cotizar en 18,83 unidades. Creo que la brusca reacción de los mercados al ataque a Siria refleja nerviosismo. Es una muestra de que la política bajo el gobierno de Trump es incierta, dijo Mark Cudmore, columnista de Bloomberg con base en Singapur. Normalmente sospecharía que estos movimientos se verían diluidos en corto tiempo y el impacto a los mercados sería mínimo, pero justo ahora, la reacción inicial podría mantenerse, debido a que hay muchas cartas políticas en juego aquí. El asalto ocurre 2 días después de que el régimen de Bashar al-Assad usara gas venenoso para matar a decenas de civiles, un acto que atrajo la condena internacional y que el presidente Donald Trump llamó una afrenta a la humanidad. La decisión de atacar a Siria establece un revés radical para Trump, pues durante su campaña presidencial criticó a los gobiernos anteriores de Estados Unidos por involucrarse en conflictos en Medio Oriente. El petróleo fue otro activo que se disparó. En Nueva York el alza, a las 21:40 horas, era de 1,90%, cuando minutos antes del ataque, los precios iban en picada. La cotización del West Texas Intermediate, WTI, alcanzó los $52,67 por barril, el mayor precio desde el 7 de marzo. Finalmente, las posibles consecuencias. Es muy probable que después del ataque estadounidense Moscú refuerce drásticamente la defensa aérea de las tropas gubernamentales. Además, la parte rusa ya declaró que suspende la vigencia del memorando con Estados Unidos para prevenir incidentes aéreos en Siria. Varios expertos vaticinan que una vez Estados Unidos decida continuar con los bombardeos a las tropas sirias, puede aparecer la amenaza de una confrontación directa entre Moscú y Washington, aunque la mayoría cree que esta opción es poco probable. De todas maneras, ahora que el memorando para prevenir incidentes aéreos está suspendido, el riesgo de un incidente entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Rusia ha aumentado considerablemente. Aún quedan no pocas interrogantes al respecto, pero lo que está claro es que Estados Unidos decidió atacar a Siria sin esperar los resultados de las investigaciones y sin pruebas para responsabilizar a las tropas leales a Bashar al-Assad de llevar a cabo el ataque químico en Idlib. Washington ni siquiera solicitó el permiso de la ONU para bombardear Siria. Por el momento todo indica que la Casa Blanca se ha servido de un pretexto para conseguir sus metas ocultas en este país árabe. Si el vídeo te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Hasta un próximo vídeo. He ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques precisos sobre objetivos asociados a las instalaciones de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. La operación se desarrolla en conjunto con Reino Unido y Francia.